saludo, estimada tutora y compañeros presentes. El día de hoy les vengo a hablar sobre la problemática que hay en la empresa colombiana de aviación. Como bien sabemos, la empresa colombiana de aviación en su tiempo tuvo un momento de crisis en el que cada uno de sus trabajadores que estaba en la empresa llegaron a un acuerdo con los dueños de la empresa porque estos querían hacer una reducción de sus trabajadores por la pandemia que hubo en ese momento. Entonces llegaron a un acuerdo con los trabajadores para que no hicieran la reducción de los trabajadores, sino que redujeran el salario mínimo de ellos. Esto que a su vez no sería permanente, sino que sería por un tiempo determinado. Y a medida del tiempo fue pasando de esta manera. Sabemos que no eran momentos fáciles los que estaba pasando la empresa, pero acordaron con sus trabajadores llegar a este acuerdo en la reducción de su salario. Esto que a su vez creerían los trabajadores que les convendría porque tendrían una recompensa de lo que ellos trabajaron durante ese tiempo, que no se les pagó su salario completo, sino que se hizo una reducción de su salario. A través de esto pasaron meses, días, y pasó 16 meses exactamente pasaron para que cada uno de estos trabajadores se amonestara y dijera que qué estaba pasando con sus ingresos sobre su trabajo, porque claro, obviamente están trabajando y se merecen su salario mínimo. Esto lo que a su vez generó fue que los trabajadores se revolucionaran y hicieran una huelga en contra de la empresa, porque la empresa no quería, ya del tiempo de haber superado esta pandemia, ya no quería volver a cancelarle los mismos a sus usuarios. Ya la nómina de los usuarios no llegaba por la misma, sino que ya había la reducción en ese tiempo y no se había normalizado, ya que meses anteriores ya la productividad de la empresa había mejorado porque la pandemia finalmente tuvo su finalización y así la empresa pudo generar sus ingresos. Pero con todo esto, los trabajadores no estaban alegres porque estaba la reducción de su salario. Esto que a su vez, bajo el artículo 56 de la Constitución Política, es un derecho legítimo que todos los trabajadores y de sus organizaciones al que puedan recurrir con el fin de defender sus intereses económicos y sociales y promover sus intereses profesionales, siendo este derecho un corolario indisociable del derecho del sindicalizado. Quisieron llegar a una negociación colectiva, el trabajador en la que se celebra entre uno o varios empleados o asociaciones patronales, por una parte, y por otros y varios sindicatos. Esto que a su vez no se pudo generar porque los dueños de las empresas no estaban alegres con esto. Entonces la empresa colombiana de aviación se mantuvo al margen de la situación de los trabajadores. Ante esta situación, el mejor método que podríamos utilizar para darle una pronta solución a esto y que los trabajadores estén alegres con todo este tema, el método que utilizaría sería el método de conciliación, ya que este a su vez es importante, es el más importante del país. Es utilizado especialmente como un requisito de procedimientos de un caso establecido, en un tercero imparcial orientada a dos o más personas a solucionar sus controversias jurídicas. La diferencia fundamental con la mediación es que se regulan por la ley y por ende sus arreglos son reconocidos. A lo que llegamos con todo esto es que todo obrero es digno de su salario y sus trabajadores a través de esta huelga no lograron conseguir lo que querían, pero por medio de la conciliación establecemos que dentro del trabajador y la empresa pueda haber un convenio y un mutuo acuerdo donde la empresa se compromete a pagarle y a darle una bonificación a sus trabajadores por mantenerse allí mientras la empresa pasaba por esta pandemia. Esto que a su vez beneficia a la empresa y en este momento va a beneficiar a los trabajadores. Entonces queda el mejor método sería el de conciliación, porque este hace que lleguen a un acuerdo mutuo y es lo que queremos, que la empresa con su trabajador llegue a un acuerdo mutuo a través de esto. Es importante saber de que no solamente quedaría este acuerdo en palabras, sino que la empresa tomará
las acciones que deberá tomar frente a sus trabajadores. Y finalizamos con decir que el mejor método es el de la conciliación, porque es en el que el trabajador se siente alegre por el acuerdo que está llegando con la empresa y que la empresa se va a comprometer a darle una bonificación a sus trabajadores por mantenerse allí ante esta pandemia que atravesó la empresa colombiana de aviación. Muchísimas gracias, estimada tutora y compañeros presentes.